Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, amigos, buenos días. Doy la bienvenida al asambleísta de ADN, Steven Ordóñez, para hablar de lo que está ocurriendo en la Asamblea. Ayer, finalmente, punto para Noboa con la aprobación de la reforma constitucional que permitirá el regreso de las bases militares extranjeras al Ecuador. Eso tiene que pasar por la Corte Constitucional y por un referendo. Asambleísta, bueno, de todos modos, hizo al final lo que tenía que hacer la Asamblea, tramitar esta reforma. Salió a favor del gobierno. Qué gusto, Milton, qué gusto, Verónica, es un honor siempre estar aquí compartiendo con ustedes. Un saludo para todos los ecuatorianos que nos están escuchando. El día de ayer fue un día clave, como usted dice, un punto a favor más para el presidente Noboa, ya que la Asamblea siempre ha dicho que tiene que trabajar de la mano con el Legislativo para que se encuentren resultados positivos para los ecuatorianos. Tú sabes que lo que estamos viviendo en este país es una guerra y habían posturas diferentes dentro del pleno de la asamblea de que sí se debería dar, que no se debería dar, pero yo creo que lo importante es encontrar herramientas que sean contundentes para trabajar en temas de inteligencia y más que todo de utilizar todos los recursos necesarios. Y si viene de la cooperación internacional, bienvenido sea, porque hay que romper tanto la economía, hacer inteligencia y más que todo que este país ya no sea vulnerable para la delincuencia organizada. Bueno, ahora esto tiene que cumplir el periodo de Corte Constitucional, si es que es finalmente calificado, CNE y luego urnas. Bueno, sigue el proceso, tanto desde la Corte que se vea que no se está vulnerando ningún derecho constitucional. También viene el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, tendrá que poner el Gobierno Nacional el presupuesto y estaremos de nuevo todos en las urnas para defender a los ecuatorianos, porque básicamente lo que se está pidiendo es que los ecuatorianos defiendan a los ecuatorianos. Bueno, ¿qué ganamos los ecuatorianos con el regreso de bases militares Bueno, extranjeras? mira, En práctica, ¿qué es lo que se busca? dentro de eso, Milton, como lo que estábamos hablando tras las cámaras, lo que hay que buscar es herramientas. Hace mucho tiempo se buscaba culpables o se decía que la Constitución no permitía poner mano dura a la delincuencia. Hoy en día la Asamblea Nacional está trabajando a la par del Ejecutivo. El Ejecutivo nos envió una económica urgente que tú sabes que hoy incluso hay sesión de la Comisión para ver si se da la aprobación del segundo debate que debería darse. Y dentro de eso también buscar herramientas de la cooperación internacional. ¿Qué se necesita? Tipificación de nuevos delitos en el COI para ponerle mano dura a la delincuencia. Porque mira, el año pasado nosotros aprobamos el incremento de pena de la consulta popular que hubo el 21 de abril del 2024. Dentro de eso hubieron incremento de penas al delincuente, al secuestro, a la extorsión. Pero dentro de eso, del miedo, no sé si del miedo de los jueces y fiscales que no acusan, porque están tal vez amenazados o algo, que incluso cuando había un secuestro de una persona ya no lo querían sancionar o en la investigación previa no querían formular cargos por secuestro, sino por aprehensiones o detenciones. Y dentro de eso no se podía poner los 30 años del delito que se había incrementado la pena en el COIP. Dentro de ahora del económico urgente que se está poniendo, ¿qué se está poniendo? De 20 a 30 años para persona que coopere, para persona que ayude, para persona que lidere a la delincuencia organizada. Entonces todo esto va de la mano y también teniendo jueces especializados en la materia de la rama. Dentro de eso también, ¿qué ha pedido el gobierno? Que necesita la cooperación internacional de bases extranjeras, que de hecho, bienvenido para los ecuatorianos que nos quieran cooperar para romper la delincuencia organizada. Entonces, dentro de esto, ¿qué estamos haciendo? Un nuevo régimen jurídico especial, desde la tipificación del delito, de los tiempos que se le da al fiscal para poder hacer la investigación previa y que se dé dentro de una audiencia para que el juez pueda sancionar. Y a esto cooperado con la inteligencia que se vaya a hacer para romper la economía de la delincuencia organizada. Solo un tema antes de pasar con Verónica. Hablando de penas y de leyes más duras, no sirve de nada si es que los jueces no las aplican. 7 de cada 10 extorsionadores presos en Guayaquil salen en libertad por los jueces. Dentro de eso, William, creo que yo andaba, Milton, William, discúlpame, Milton, yo hablaba William, en el, William.
Decía mucho. En el primer debate de la económica urgente, yo hablaba que no podemos ver cómo los policías o militares ruegan ya por poco de rodillas que jueces y fiscales los acusen. El año pasado lo vimos al coronel Santamaría, cómo rogaba que la función judicial trabaje de la mano. Ahora vengo de la provincia del Oro, Milton, y el comandante de la policía, William Calle, también pedía de favor que la función judicial trabaje de la mano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Tipificando, que no hayan vacíos legales, que cada vez se acorrale o se amenoren los tiempos para que se puedan sancionar a los delincuentes, porque si no de nada sirve el esfuerzo que haga la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, porque también hay que entender que ellos también necesitan herramientas para ellos estar seguros, para poder hacer su trabajo. Ya, son las 8:32. Estamos hablando con el asambleísta Steven Ordóñez. Solo un comentario. El negro Will está preso en España pidiendo ser juzgado en España. Sí. Gracias, Milton. Bueno, asambleísta, respecto a este debate de este proyecto de ley urgente de la Ley de Solidaridad Nacional, usted ha enfatizado que es necesario estas sanciones fuertes, ha llamado también a la unidad frente a este proyecto económico urgente. ¿Usted cómo vio los cambios que se pidieron en el primer debate, los cambios que se dieron y las observaciones que se dieron en este proyecto de ley? Mira, dentro de eso yo creo que hay posturas diferentes. Yo siempre, mi postura ha sido de la unidad. Podremos tener muchas diferencias, pero las coincidencias es poder sacar adelante este país. Dentro de eso, digamos, yo hablo por mi provincia. ¿Cuáles son las provincias más afectadas de este país? Las de frontera. El Oro, Zamora, Loja, Sucumbíos, Orellana, Morona, Esmeraldas, Carchi, Imbabura, que tiene línea de frontera con 40 kilómetros, Así por es. ser vulnerables al tráfico de armas, al tráfico de drogas, a la trata de personas, al tráfico de personas, o tal vez porque faltaba la inversión pública para dar oportunidades a la gente. Entonces, dentro de eso, yo que pedí en el primer debate, que se deje claro en la ley que los recursos que serán incautados a la delincuencia organizada, en qué se los va a utilizar y dónde se los va a utilizar. Mientras la ley sea más cerrada y no haya vacío legal, es mejor para los ecuatorianos, porque yo siempre he dicho que esto también va de la mano. Se necesitan herramientas para los delincuentes, se necesitan herramientas para contra los delincuentes, se necesitan herramientas para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional, para la función judicial, para atacar a los grupos de delincuencia organizada, pero también se necesita oportunidades para la gente. Yo siempre he dicho que también no es solo con más armas, con más penas, con más bombas, sino también es con inversión en obra pública, con oportunidades, con trabajo, con educación, con más universidades para los sectores más vulnerables. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que partir. Yo no puedo estar en contra de una ley sabiendo lo que pasa en la provincia del Oro. Más de 251 muertes en la provincia del Oro. ¿Por qué? Porque es minera, porque tiene puerto, somos vulnerables, porque es frontera, porque tiene aeropuerto. Vea, un ejemplo claro, los bananeros ruegan porque no los contaminen de droga, porque si no los matan. Esa es la realidad de lo que está pasando en este país. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner en contra de dar herramientas a la función judicial y darle herramientas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas? Tanto así que también se está pidiendo la cooperación. Nosotros el año pasado, en la misma comisión, por pedido de nosotros mismos, de Steven Ordóñez, pidió de que se pueda dar donaciones a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas hasta el 150% para que ellos puedan deducir el impuesto a la renta. Ahora se lo quiere hacer más directo, que sea el 30% del impuesto total a pagar a la renta para que puedan dar donaciones ya no solo a la Policía Nacional, sino a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? ¿Por qué yo apoyo a esto? Porque tenemos que ver, la provincia de Lora es un sector productivo, sector minero, hasta que las Fuerzas Armadas hagan un proceso para hacer un nuevo retén, para hacer compra de herramientas para las Fuerzas Armadas, ¿cuánto se demora? Acá se lo puede hacer directo, en vez de estar pagando los impuestos a la renta, lo puede hacer directo. ¿Quién se beneficia? Una empresa minera. Se beneficia la empresa minera, se beneficia el sector para que haya más seguridad. Entendiendo que si no hay seguridad, no hay inversión, si no hay inversión, no hay desarrollo y por ende viene el caos a este país. Ahora, la ley la han llamado de solidaridad nacional, si no me equivoco. Sí. Tiene algunos cuestionamientos que tienen que ser resueltos. Temas, por ejemplo, como los allanamientos, tema como los indultos, tema como la aprehensión o la detención. Esos temas están para ser cedidos por parte del bloque oficialista. No podemos ceder, en el artículo 13 habla claro que podrá tener un indulto anticipado el presidente de la República. No es posible que un policía o que un militar arriesgue la vida por nosotros y esté en juego su libertad por defender a los ecuatorianos.
esté en juego las oportunidades para su familia. Entonces, ¿cómo nos van a defender? Ok, ¿De qué manera? el En el tema tema de los allanamientos, se está dejando claro que con informe previo de inteligencia se podrá hacer un O sea, ¿no allanamiento. piensa usted que ahí se pueden violentar los derechos humanos? Vea, Milton, en este momento yo tengo que pensar en las personas que se han perdido. Solo aquel que ha perdido una familia entiende los problemas que existen en este país porque no hay seguridad. ¿Cómo yo me puedo poner en contra de lo que se quiere hacer por el beneficio de los ecuatorianos? Ujú. Si no le doy herramientas para que la policía y que las Fuerzas Armadas puedan hacer su trabajo, no va a avanzar este país. Detención y no aprehensión. Detención y no aprehensión para que después el abogado del detenido no diga que es una detención que no es buena detención o que se está vulnerando sus derechos. Y entonces, ¿de qué derechos hablamos? Y los derechos de los ecuatorianos de bien. Ellos no tienen derechos, los derechos de la policía y de la Fuerza Armada, ellos no tienen derechos. Tenemos que entender que atrás de un policía, de un militar, hay una familia que también nos está esperando. Entonces tiene que ser a la par. Ahorita tenemos que poner mano dura a la delincuencia. Ley de inteligencia. Desde el 2018 esta ley reposa en la Asamblea. Qué bueno que ya la empezaron a debatir. Qué bueno que ya la sacan adelante. ¿Qué punto importante ven ustedes en la ley de inteligencia? El más importante. Bueno, para mí más que todo es que lo que se busca es que tenga recursos. Dentro de eso habían ayer ciertos criterios, más que todo que tenga su propia rectoría a nivel de ministerio y de que ellos puedan pedir la información necesaria a todas las entidades. ¿Por qué? Porque hoy no solo se trabaja la delincuencia organizada, no está solo en las calles, está también en instituciones públicas, desde ahí tenemos que partir, que ellos puedan pedir la información, sea secreta, reservada o secretísima, para poder hacer su trabajo. Desde ahí tenemos que partir, Milton. Ahora, la Comisión de Seguridad tiene 8 días, si no estoy mal, para incluir algunas inquietudes que se dieron ayer en el debate de esta ley de inteligencia. ¿Usted cómo ve también eso que se pueda incluir, los cuestionamientos al tema del derecho a la intimidad? ¿Qué podemos esperar de esta ley de inteligencia como una herramienta para lo que se quiere, que es luchar contra el crimen Bueno, organizado? dentro de eso, la presidenta Inés Alarcón tendrá que conducir dentro de su comisión y dentro de ellos debatir las aportaciones que han hecho diferentes asambleístas. Pero en lo personal, mientras más dura la ley sea y mientras más secreta, dentro de lo personal, voy a hablar Milton, mejor para que Servicio de Inteligencia pueda hacer su trabajo. Bueno, ayer probamos o probaron ustedes que tienen una mayoría sólida, que no quiere decir que sea eterna. En la política las mayorías son a veces hasta casuales, ¿no? Y son temporales. Ya habló el correísmo, ya les dejaron ustedes hablar en el Pleno. Usted decía, el otro día le escuché en una intervención en la Asamblea, aquí el que tiene los votos es el que manda. Bueno, dentro de eso es democracia. Pero, sí, pero Cada tampoco persona. sean tan cargosos. Dentro de eso, Milton, en el pleno es con democracia, con votos se ganan las mociones, se aprueban leyes, y tú sabes que las mayorías son movibles, siempre ha pasado en la historia de la Asamblea. Dentro de eso, lo que tienen que estar atentos los ecuatorianos, de qué lado están ciertas bancadas. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros nos debemos a la gente. Cuando nosotros andamos en campañas y en elecciones, no hablamos ni de competencias, hablamos todos de la seguridad, porque yo hablaba en mi exposición del día viernes. Todos hablamos en campaña de seguridad. Este es el momento para demostrar lo que quieren los ecuatorianos. Usted cree que el Seguridad. correísmo no está con esa línea. Dentro de eso yo no puedo hablar del correísmo. Yo creo que ellos hablarán por sí solos dentro de su manera de proceder dentro de la Asamblea Nacional. Como yo puedo decir, podemos tener criterios divididos, pero al final del día lo que yo pido a las bancadas es de que las coincidencias sea sacar adelante este país. 8:40, hablamos con el asambleísta Steven Ordóñez del bloque oficialista. Bien, no sé, tenemos unos minutos más. ¿Tenemos 2 minutos más? Sí. No sé. Bueno, una pregunta final simplemente tiene que ver con las posibles reformas a la Constitución que se vengan, porque se espera un paquete de reformas, ya que no se dio esta Asamblea Constituyente que se había anunciado, pero sí es necesario un paquete de reformas a su criterio. ¿En qué línea deberían ir esas reformas? Yo creo que lo que más se necesita es seguridad. Dentro de eso tenemos que partir para darle la confianza a los ecuatorianos. Lo que queremos es que este país deje de llorar, deje de sufrir y comience a sonreír. Y dentro de eso mi llamado de lo que hablaba Milton, que si podemos ampliar un poco el tema de la Asamblea Nacional, yo hablaba mi criterio en el sentido de que el tema generacional viene cambiando en el Ujú. país y cada vez se ven caras nuevas y jóvenes. Este es el momento para que los jóvenes demuestren de qué estamos hechos, cuál va a ser su proceder y qué es lo que necesitan para el futuro de los que vienen atrás de nosotros. Ya, Y pero si hablamos en el tema de la Constitución, para mí lo que se tiene que hablar es claro, es de seguridad y hoy también felicito al gobierno porque tenemos otra ley
económico urgente en el tema de la contratación pública. Lo que se está buscando es de transparentar los procesos y simplificar, que sean más ágiles y que se acaben las comisiones técnicas, porque es ahí donde se hacían las trampitas para buscar las experiencias y ganaban sus amiguitos. A ver, yo digo, ¿qué es necesario hacer reformas constitucionales en tema de seguridad o simplemente con reformar la ley, la ley, la ley orgánica la ley de la función legislativa, el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, El COIP es fundamental. Mira, función dentro de judicial eso, específica? dentro del COIP reformar algunos delitos como el tema del 360, donde habla para las armas de tenencia y porte hasta de armas cortas, porque eso no se pudo tipificar la vez pasada. Yo ahora estaba pidiendo, esperemos que podamos más adelante seguir tratando, porque dentro de Ok, eso también se puede castigar. Hoy en día son de 6 meses a un año sí, o de un ok, año a un COIP. año. Pero ¿no será que la reforma constitucional necesita quizá cambiar la estructura judicial del Ecuador? Esa independencia de la fiscalía, por ejemplo, que se ha buscado en consultas populares, hasta el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Al Bueno, final caemos en el Claro. campo de la corrupción. dentro de eso, tú sabes, mira, el caso que recién fue de conocimiento público a nivel nacional de lo que se tramaban de poner sus amigos, de poner las personas para hacer los complot, para hacerse cargo de las diferentes entidades eh, del Estado y más que todo función judicial. Dentro de eso sí es bueno tener su independencia. Para mí, participación ciudadana ya no debería existir para que no pase lo que hoy en día está pasando. Dentro de mi opinión personal. Y yo creo que la mayoría de los ecuatorianos estarían a favor de eso. Bueno, ya veremos. Gracias, asambleísta Steven Ordóñez del bloque oficialista. Vamos a la pausa y regresamos para hablar también de la reforma constitucional de las bases militares con el constitucionalista André Benavides. Volvemos.